Hola hermanos, el día de hoy, 14 de abril del 2024, pues les cuento, tercer domingo de Pascua, domingo tercero del tiempo de la Pascua. Dios mío, vamos avanzando, pues vamos avanzando. Ok, ya saben, los domingos son 3 lecturas, así que nos quedamos en las lecturas. Yo les agradezco que siempre me dicen, padre, pero está bonito lo de los santos, sí, yo lo sé, pero no podemos el domingo dedicarnos, además el domingo no se puede celebrar a ningún santo, a menos de que se trate del patrono, pero en Pascua, nada que ver. Bueno, nos encaminamos ya al cuarto domingo de la Pascua, que es el Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Así que ya saben, a orar porque necesitamos muchas y santas vocaciones. Ok, entrémosle. Ya saben, el texto. El texto de estos días es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya leímos este pasaje, ya lo hemos comentado. Capítulo 3, versículos del 13 al 15, y luego nos saltamos el 16, ya les explicaré por qué, y luego del 17 al 19. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. El marco, recuerden que es el inicio del capítulo 3, es la curación de aquel paralítico que estaba en la entrada de la puerta hermosa al templo de Jerusalén. Cuando Pedro y Juan suben, acuérdense de la curación, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Ok, entonces, este texto es el discurso de Pedro después de que aquel, que por el término que se utiliza, no era digno, no era un animal manchado, era un animal que no se podía utilizar, no se podía sacrificar, tenía un impedimento que siendo el ser humano, pues no puede ser sacerdote, no puede entrar en el templo. Ahora curado, pues ha entrado en el templo brincando de alegría. Entonces, esta es la respuesta de Pedro ante la admiración de la gente. Entonces, este es el final. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está detrás? Es la misma estructura de los discursos de los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo primero es el anuncio, el querigma, solo que aquí está subrayado sobre todo la parte de no solamente del Cristo muerto, que en su nombre se ha curado este hombre, por eso se ha omitido el versículo 16, sino porque aquí lo que va es la fuerza con la que se acusa a los que son responsables, porque en este caso lo dice claramente, han dado muerte al autor de la vida. Yo les recuerdo esto porque es importante. O sea, este rechazo que ha producido que los sumos sacerdotes o que las autoridades, dice esta traducción, que las autoridades han tenido el rechazo de la piedra angular. Acuérdense, venimos también en esa lógica. Entonces, por eso el anuncio de que ese que ha sido rechazado tenía que, acuérdense el verbo dei, tenía que morir, tenía que padecer. Entonces, la respuesta a esto, a este anuncio, porque claro, ustedes actuaron por ignorancia, pero ya no son ignorantes. Ya les hemos anunciado. Lo que hagan de aquí en adelante, por eso arrepiéntanse y conviértanse. Claro, el dolor del pecado y el camino de conversión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan lo que decía el discurso del capítulo 2, ¿no? Después de Pentecostés? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Bueno, entonces, por aquí va. O sea, fíjense, es la misma estructura siempre, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la clave de este texto, iba a decir de este evangelio, llamémosle evangelio si quieren, es la misma siempre. O sea, en el fondo, lo que se nos está diciendo, yo creo que todos podemos entenderlo perfectamente, excusa ya no tenemos. O sea, es decir, ¿cómo puede venir usted a decir, ay, es que yo no sabía que estaba pecando, yo no sabía que esto era contrario a la voluntad de Dios, no sabía yo que esto que he hecho provocó la muerte de mi Señor en la cruz? O sea, aquí tenemos que dejarnos de cuentos. O sea, efectivamente somos responsables y en esta responsabilidad tenemos que reaccionar. Pues fíjense, el término a mí me gusta, han rechazado, ¿no? Rechazaron, o sea, ya acuérdense, es casi como que tuvieron asco. Realmente esa es la expresión, ¿no? Rechazaron al que debía ser el autor de la vida.
Y esto me encanta a mí, porque aquí la traducción lucana, en la tradición lucana, perdón, este argetos tesoes es muy bello, porque fíjense, el que lo han matado realmente es la fuente de la vida. Cuando yo, sabiendo que Él es la piedra angular, sabiendo que no debo rechazarlo, sabiendo que en Él se cumple todo lo que acuérdense, los discípulos de Maús, ¿no? Que de hecho hoy vamos a terminar de leer ese componente, ¿no? Fíjense, bello, porque entonces, ¿cómo es posible que usted decida optar por la muerte cuando está llamado a buscar al autor de la vida? Quédese con el autor de la vida, viva según él. Entonces, por eso, arrepiéntanse, ese arrepentirse, acuérdense que el verbo es muy bonito, y se los comentaba hace días, es esto de darle la espalda, dele la espalda a lo que no es de Dios. O sea, eso es el arrepentimiento. Conviértase, es ok. No solo es dele la espalda y quede separado, conviértase, es decir, póngase en camino, muévase. La conversión es un acto hacia un fin, es una decisión hacia una meta. Claro, ¿y cuál es la decisión? ¿Cuál es la meta? Vivir según Cristo, encontrarlo a Él, caminar con Él. Punto. Vamos a la segunda lectura. Siempre está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, solo que ahora retrocedemos. Si la semana pasada leímos el capítulo 5, ¿se acuerdan? Ahora leemos el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Señor Jesucristo. Si tuviéramos el tiempo, pero esto no es una clase de Biblia, ok, pero yo trato de acercarles al texto. Hijitos míos, tecniamou, ¿ya? Es decir, tecnos, es un término muy bonito para tecnón, para decir, es un diminutivo, ¿ya? Es un diminutivo para tratar a los niños. Entonces, tecnia, hijitos, mou, mía, míos, ¿ya? Es una manera bella de tratar de parte del Señor. Les escribo, de hecho, les he escrito, podría ser traducido igual, para que no pequen. Claro, o sea, para que, de hecho, literalmente debería ser traducido para que dejen de estar haciendo lo que están haciendo. O sea, eso es más o menos, ¿no? Para que dejen de continuar en eso, hombre, no se metan en esa vaina. O sea, ustedes dejen eso, aparte. Ahora, pero si alguien peca, tiene un paracletos, el abogado. Fíjense, solo en el Evangelio de Juan es donde aparece el término paráclito, paracletos. Aquí es la única ocasión en todas las cartas, en las 3 cartas de Juan, que aparece el término paráclito, pero aquí no se refiere al Espíritu Santo, sino a Jesucristo, el justo. El justo, Dios, el que tiene justicia, el que es veraz, el que cumple. Eso es el asunto. Porque Él se ofreció, aquí es donde entra la palabra clave, como víctima de expiación por nuestros pecados. Esta palabra, hilasmos, se dice, es ¿cómo les diría? El sacrificio, la oferta, la expiación, mejor dicho, la expiación debería ser la mejor traducción. Esta palabra, fíjense ustedes, aparece aquí y es la clave de todo, es el centro exactamente. Él ha muerto para expiar nuestros pecados, ¿ok? Por nuestros pecados. Claro, ahí puede ser que se está refiriendo a la comunidad juánica, ¿no? A la comunidad a la que se le escribe, por nuestros pecados, pero no se queda ahí. Es bello, ¿no? Porque luego inmediatamente dice, y pues no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Claro, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Claro, seguimos, pedimos misericordia a nosotros cuando hacemos la coronilla, ¿no? Y al mismo tiempo se queda, pidemos por el mundo entero. Aquí hay un detalle que a mí me parece que es importantísimo. Bueno, fíjense, la palabra cosmos en las cartas de Juan y solo en esta primera carta de Juan, la palabra mundo, cosmos, se utiliza 23 veces. En el Evangelio, 78 veces en el Evangelio de Juan, para que vean la importancia, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo, tanto amó al mundo, ¿ok? Al mundo. Este es el punto, o sea, eso es lo que nos cuesta entenderlo a veces, ¿verdad? Yo por eso lo digo, ay, miren, podría hacer 1000 aplicaciones, hago una,
la Dignitas Infinita. Ya, ay no, ¿cómo se pone a decir eso el Papa? ¿O cómo se pone a decir eso el Cardenal Fernández? Da igual, ya, ay, qué cosas las que está diciendo la Iglesia, ¿cómo va a ser que todos tienen la misma dignidad, que a todos nos alcanza la dignidad? Porque todos, pues sí, es que el asunto es que la expiación, la muerte del Señor, el hilasmos, es por todos, es por el mundo entero, no solo es por un grupito de elegidos, de bien portaditos, de los que se peinan igual y siempre andan de cuellito. No, Señor, es por el mundo entero, no es solamente para aquellos que se consideran elegidos, que son de este grupo en particular o de este movimiento. Y por eso, fíjense, ¿qué es lo que prueba esto? ¿Cómo se prueba que efectivamente yo vivo en esta expiación, que la expiación me abarca a mí y que abarca a todos? El verbo que significa conocer. Y aquí está la clave del asunto, porque este verbo ya lo hemos escuchado un montón de veces. Aquí, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Y lógicamente, quien dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Lo hemos escuchado, evidente, varias veces. Ahora, este verbo, conocer, tiene una connotación muy bella. Es ginoskein, ginoskein. Y este verbo también se va a repetir un montononón de veces. ¿Ya? Ginoskein se va a repetir, fíjense ustedes, 56 veces. 56 veces se va a repetir en el Evangelio de Juan y 23 veces, mentira, 25 veces solamente en la primera carta. 2 veces en la segunda carta. Pero digo, esto es importante, el verbo conocer. Acuérdense que este conocer no es un asunto intelectual. Esto traduce aquello que en la versión de los 70, lógico, en el Antiguo Testamento, cuando se dice que Abraham conoció a Sara y concibió a Isaac. ¿Cómo que lo conoció? Ya no conocía a la viejita. Es decir, claro, pero es un conocimiento, como les diría, material. Aquí es la intimidad. El que dice que conoce a Dios, o sea, el que vive en la relación con Él, en intimidad con Él, y luego no cumple los mandamientos, es un mentiroso, hombre. Precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Y por eso el amor de Dios, la intimidad, lo que nos sostiene es la relación con Él. Eso nos hace llegar a la plenitud. Pleros, a la plenitud. Ay, Dios mío, el Evangelio. Ya lo leímos en la semana de Pascua. Completamos entonces. Lucas capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona, tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, digo que completamos porque es el primer domingo de Pascua. Se leyó en la mañana el capítulo 20 de Juan y que se completó con la lectura que hicimos el domingo pasado. Pero en la tarde del domingo de Pascua pudimos haber leído la versión de los discípulos de Emaús y ahora se completa. O sea, en los primeros 3 domingos cerramos, digamos, lo que se leyó ya el primer domingo de Pascua. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, y comenzamos por eso con ese versículo, el versículo 35, que termina contando la llegada de los discípulos. Pero los discípulos de Emaús ya les dicen, no, que ya estaban reunidos y que ya se le había aparecido a Simón. Entonces, si ya se le había aparecido a Simón, si habían escuchado a los discípulos de Emaús, ¿por qué lo que sigue? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hay detrás? Hay una estructura muy bella. Lo primerito es
que siempre hay una reacción, yo no digo negativa, sino reacción de sorpresa, aunque los verbos que expresa aquí, el toeo, que estaban desconcertados, la amenaza, en phobos, es lo mismo que le pasa a las mujeres cuando se encuentran al Señor Jesús. Entonces, por eso la reacción de Jesús, ¿no? Erenes y Imón, o sea, no únicamente, no es el Shalom Aleichem únicamente, es yo soy la paz. Eso es lo que les está diciendo, Irene, la paz, ¿ya? Simón, es decir, con ustedes, a ustedes. Eso es el sentido. El primer regalo del resucitado es la paz. Claro, pero sin paz no se puede avanzar. Y entonces, claro, les dice, no tengan miedo, soy yo, ego y mí, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen esas dudas? ¿Por qué tarazos? ¿Por qué quedan asustados? ¿Ya? Y aquí viene la palabra clave, porque esos diálogos muy, esas dudas internas, acuérdense que eso va a venir, es la duda del corazón, no la duda cerebral, es la duda del corazón. ¿Por qué guardan esas dudas ustedes? Miren mis manos y mis pies. Ya les decía yo cuando hablábamos de esto, que no hace necesariamente referencia a que miren los clavos, sino que miren las extremidades, o sea que realmente los extremos de su cuerpo, es su cuerpo, soy yo en persona. Tóquenme, este verbo también es muy bello, porque ese verbo selafeo, es lo que hacen, por ejemplo, los forenses, ¿no? Cuando analizan un cuerpo. Tóquenme, soy yo en persona, hombre. Dejen de estar dudando, ¿ya? Y para colmo, les dice todavía, ¿no? Pues sí, ya que no acababan de creer de la pura alegría, aquí va progresando la fe. O sea, hay alegría, pero todavía hay un poquito de falta de fe. Hay un apisteu, no hay todavía la fe completa. Entonces le dan pescado. Yo no sé de dónde se sacaron esto ¿cómo se llama? Del pescado asado, porque no lo dice el griego. Es igual que aquí la traducción esta mexicana dice fantasma, no, dice neuma, dice espíritu. Yo no soy un espíritu. Claro, ustedes dirán, padre, un espíritu, en este caso un fantasma. Queda muy bien, pero igual. Y luego, después de superado el desconcierto, el Señor empieza a darles instrucciones. Esto es lo que tenía que pasar, acuérdense, el day. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo que dice al final. ¿Ok? Lo que dice al final. Entonces, ¿cuál es su misión? Miren, ustedes deben predicar a todo el querizo, el querigma, la conversión de los pecados, la metanoia, la conversión, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, este termo afesis ton hamartion, y luego, y fundamentalmente, a todas las naciones. A todas las naciones. Y todas, a pantata etne, a todas las naciones. Esa es su misión. Después de superado el desconcierto, después de que lo reconocemos, después de que lo encontramos realmente, ahora nos damos cuenta. Anunciar la conversión, el perdón de los pecados a todo mundo. De eso se trata. Ustedes son testigos de eso. Eso es. Esa es la resurrección. Eso es lo que estamos celebrando. Ese es el sentido de lo que celebramos. Y hoy parece que me voy a ir más allá del tiempo que normalmente he estado agarrándoles. Mil disculpas. Pero es un texto bello. Ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces, claro que nos genera desconcierto el encuentro con el Señor. Pero Él no lo explica. Él tiene esa delicadeza siempre de explicarnos las cosas, como hizo con los discípulos de Maús. Y ahora lo hace aquí. Esto es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes. A mí me llama la atención eso. Pero si aquí está, Señor, sí, pero ya no estoy de la misma manera, porque yo estoy resucitado. Y entonces, una vez que yo les explico, ahora entiendan. Crisos, metanoia, el llamado, el afeseis toja martión, la conversión, el perdón de los pecados, pantataeute, etne, todas las naciones. No se queden siempre, porque ustedes son testigos de esto, ustedes son mártires, ustedes deben ser mis testigos. Padre del Señor Jesucristo, hagamos oración. Quédate, Señor, no pases de largo, que contigo y por ti merece la pena aguardar y esperar, que contigo y por ti no hay gran cruz, sino fuerza para hacerle frente, que contigo y por ti la sonrisa vuelve a mi rostro y el corazón recupera su vivo palpitar. Quédate, Señor, no pases de largo, porque contigo mi camino es esperanza, porque contigo amanece la ilusión, porque contigo siento al cielo más cerca, porque contigo veo a mis hermanos y siento que tengo menos enemigos, porque contigo desaparece el desencanto y brota la firme fe de quien sabe que tú, Señor, eres principio y final de todo. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.